hablar un poco de USB. USB es una forma de conectar dispositivos que es reciente, tiene poco más de 20 años, y que desplazó a otras formas de conexión que había, y que eran bastante, como vamos a ver en la reseña histórica, bastante complicadas para la vida cotidiana. El USB es un bus serie universal que ha tenido diversas versiones, cada una de ellas con sus particularidades y paulatinamente con mejoras. USB fue creado por empresas importantes, algunas de las cuales hoy en día ya no existe, como por ejemplo Digital, y otras que han perdido la trascendencia que tenía en algún momento, como Nortel, e IBM, que se dedica a otras cosas distintas al objetivo inicial. Es decir, IBM en este momento se dedica en buena parte, el 50% de sus ingresos son por Internet de las Cosas y no por computadoras, como en su momento había tenido su pico. Compaq es un apéndice de Hewlett Packard, es decir, y bueno, empresas sí trascendentes como Microsoft e Intel son las que llevaron adelante desde el principio este bus serie universal. En el año 96, las computadoras eran dispositivos complejos, sobre todo para configurar, y para que un desconocedor de la tecnología instalara algún periférico. Entonces, esta era una computadora típica de aquella época, en la cual vemos que tenían ranuras, slots, en el cual uno iba colocando distintas placas. Por ejemplo, una placa de red, como esta que se ve acá, tenía un puerto serie, como el que vemos acá, tenía un puerto paralelo, y tenía un puerto de comunicaciones y otro puerto que acá dice PS2, que era un puerto serie para conectar teclado y mouse. Entonces, todo esto era complicado porque utilizaban direcciones de entrada-salida del microprocesador y utilizaban distintos vectores de interrupción. Entonces empezaba a haber conflictos entre direcciones, por más que supuestamente estuvieran especificadas, pero cuando se creó la PC, a principios de la década del 80, se tenía una idea de a dónde podía llegar, no se tenía demasiada expectativa a dónde podía llegar, y luego un montón de empresas que fueron encontrando que la PC podía reemplazar a otros equipos más complejos o formar parte de equipos más complejos y desarrollar interfaces que se conectaban en estas ranuras que vemos acá. De hecho, la primera versión de Digitales 3 en nuestra universidad contenía el diseño de placas que se insertaban y se probaban, es decir, el trabajo práctico final era diseñar una placa que se insertaba en el bus de la PC y que tenía, por ejemplo, que adquirir datos o mostrar datos en un gráfico. Es decir, que eso era toda una técnica especial que se llegaba a ver en la universidad. Estamos hablando de la década del 90. Eh, Apareció USB, entonces la historia era, teníamos un puerto paralelo en la PC, como este que vemos acá, y que como vieron empresas vieron que era útil utilizar ese puerto paralelo, empezaron a colgarse de ese puerto paralelo, colocando, por ejemplo, candados electrónicos para evitar que se copiara el software. Es decir, en el puerto paralelo se colocaba un dispositivo lógico programable, básicamente una PAL, que era desde el programa, por ejemplo, el AutoCAD. Desde el programa AutoCAD se comunicaban con ese dispositivo lógico programable, y si no estaba el dispositivo lógico programable o no respondía apropiadamente, el software no funcionaba. Eso es lo que llamaban candados electrónicos. Entonces,
como vieron que era interesante ese puerto paralelo que se tenía disponible en la PC, y que era básicamente un latch, un 74LS374, tal cual, y tenía para leer las señales de estado de la impresora un 74LS245, tal cual, es decir, no es ficción, sino que así estaba en las primeras PC constituido el puerto serie, el puerto paralelo, perdón. Vieron que era interesante, entonces crearon dispositivos que se iban conectando sobre ese puerto paralelo, como por ejemplo un escáner, como por ejemplo una unidad de disquete externa, eran unos disquetes grandotes distintos a los tradicionales, que se los llamaba ZIP, y que tenían una monstruosidad, tenían 100 megabytes. Bueno, y se fueron conectando sobre el puerto paralelo. Entonces el puerto paralelo terminó siendo, y yo vi algunos casos, un masacote de cosas que se iban colocando una arriba de la otra en el puerto paralelo, porque eran conectores que se los llamaban hermafroditas, que eran pasantes, es decir, que se conectaban al puerto paralelo por un lado y por el otro lado dejaban que otro dispositivo se conectara al puerto paralelo también. Entonces se armaban unos monstruos que a veces había que ponerle del lado de abajo o un libro o un palito para que no se cayeran, porque la longitud y el peso eran importantes. Eh, Arrancar la PC era complicado, porque cada vez que yo instalaba algo, eh, tenía que ver que funcionara realmente. Entonces, a veces el candado no era reconocido por algo que nunca se sabía bien por qué, y se alteraba el orden de interrogación de la existencia de los periféricos, y el candado no se encontraba, y entonces cuando quería correr el AutoCAD, me decía que no tenía la llave conectada, tenía que apagar la computadora, reiniciarla y repetir hasta que funcionara. Después tenía, por ejemplo, eh, interruptores que manejaban 25 pines, porque en toda esa manera conectaba o una impresora o el escáner por medio de un interruptor. Eran unas llaves terribles, porque ustedes imagínense lo que es una llave deslizante que maneje 25 conectores. Y tenía que tener en cuenta que probablemente tenía que, para cambiar de impresora a escáner, tenía que apagar la computadora, mover la llavecita y reiniciar. Entonces, créanme, con esto estoy planteando que era todo un dramón la vida en esa época. Y después también, cada periférico requería su software, y que no era fácil de usar porque los software podían interactuar entre sí, los periféricos, las placas que fuera conectando podían interferirse una con otra, compartiendo direcciones de puerto de entrada-salida o vectores de interrupción. Era realmente muy complicado. Lo mismo pasaba con el puerto serie. Si le agregar un segundo puerto serie a la computadora, como por ejemplo para manejar un módem, era toda una proeza. Había conflictos de direcciones, de puertos, de interrupciones, y tenía que, cada vez que yo quería instalar algo, ver cómo tenía que toquetear el manejo de interrupciones del sistema operativo para cambiar los vectores de interrupción. Típicamente cuando conectaba, ya a fines de la década del 90, cuando empezó a aparecer Internet, tenía que conectar una placa módem en la computadora. Entonces la placa módem aparecía como un puerto serie, y una de esas me aparecía como, porque el software así lo decía, era bastante extenso para comentar ahora, pero me aparecía cuando el software de manejo de ese módem decidía instalarlo como COM7, pero el sistema operativo estaba pensado para trabajar con los 4 primeros puertos serie, nada más COM. Con lo cual tenía que empezar a hacer artilugios para mover ese puerto serie y pasarlo a un puerto más bajo. Y bueno, era realmente muy complicado, muy dramático. En el año 96 comenzó USB con una versión 1.0, que vamos a ir analizando la evolución tecnológica en un rato.
No tuvo difusión comercial, sino que simplemente fue un primer intento. Permitía transmitir lo que en ese momento era importante, 12 megabits por segundo en forma serie, para dispositivos de, entre comillas, alta velocidad, o 1,5 megabits por segundo para baja velocidad. Baja velocidad significaba teclado, significaba display, perdón, teclado y mouse, y permitía conectar hasta 127 periféricos, cada uno con sus particularidades. En el año 98, es decir, 2 años después, aparece USB 1.1 y fue la primera que tuvo salida comercial. Ahí fue donde comenzaron a salir PCs sin puerto serie, sin comunicación serie. Empezaron a aparecer con USB. Y con lo cual también en ese momento hubo que comprarse otra impresora, porque ya las impresoras que tenían el puerto paralelo no tenían cabida en el nuevo mundo de las PCs. El iMac aparece como gran novedad con 2 puertos USB. Fíjense, acá esto que se ve aquí es para conectar el módem telefónico. Es decir, piensen ustedes de qué época estamos hablando. Bien, seguimos un poquito con la historia. En el año 2000, como Apple había ya comenzado a pelear fuertemente el mercado y había sacado una alternativa de USB que se llamó FireWire, que, entre paréntesis, era mucho mejor que USB, pero bueno, a veces hay factores comerciales que toman decisiones y que no son decisiones técnicas. Eso se ha dado muchas veces en la historia, es decir, en la época de los videocassettes, el sistema VHS era el menos bueno de todos, pero tuvo mucho impacto comercial y dejó de lado a las versiones que había sacado de videocassette Sony, pero bueno, fueron eventos de presión comercial. Entonces, USB 2.0 salió para competir con FireWire, salió medio a los ponchazos, con una velocidad de transferencia de 480 megabits por segundo. Piensen en el salto que fue de 12 megabits por segundo a 480 megabits por segundo, manteniendo compatibilidad para atrás. Vamos a ver más adelante lo que significa compatibilidad. Es decir, que en un puerto USB 2.0 se puede conectar perfectamente un dispositivo de menor velocidad y que el sistema lo va a detectar que es de menor velocidad y va a trabajar acorde a la velocidad que está pensado. Así que el sistema se adapta automáticamente al tipo de dispositivos que conectamos. Aparecieron recién aquí los discos externos, porque ustedes piensen que la transferencia de un archivo a 12 megabits por segundo, es decir, 12 megabits por segundo significa en números redondos poco más de 1 megabyte por segundo. Entonces imagínense lo que significaría leer un CD a 1 megabyte por segundo. Aparecieron entonces con USB 2.0 los discos externos. Y ahí fue donde comenzaron los discos externos a tener una vida propia. Al principio se usaban discos de PC estándar, que eran discos de 5 pulgadas y que requerían una fuente de alimentación externa. Entonces eran bastante complicados porque tenía que conectarlo al puerto USB por un lado y por el otro lado tenía que conectarlo a 220, esa unidad de disco externa. Posteriormente fueron mejorando los discos y se empezaron a utilizar discos de notebook y hoy en día todos vemos un disco rígido externo de ampliación de nuestra computadora y lo vemos que se alimenta directamente del puerto USB, porque son discos de notebook de mucho menor consumo y también tamaño mucho menor.
Luego apareció en el año 2008 USB 3.0, que ofrece 5 gigabits por segundo. Es decir, fíjense que estamos hablando aquí de un salto de 10 veces, de 480 megabits por segundo a 5 gigabits por segundo, y con la posibilidad de llegar a 25 gigabits por segundo. En este momento se está en el orden de los 10 gigabits por segundo en los discos de muy alta capacidad, de muy altas prestaciones, y cambia la capacidad de entrega de corriente del puerto serie a 900 miliamperes. Es una cifra bastante importante que repercute también en la fuente de alimentación. USB 3.0 es, como vamos a ver, un agregado de 2.0 y que tiene más cables. Digamos que es un conector especial en el cual vamos a ver que se puede llegar a utilizar eh, parte de USB 2.0 con un agregado de cables adicionales. Deja de ser una comunicación eh, half duplex, como en el caso de USB 2.0, para ser una comunicación full duplex, con lo cual ahí también aparecen cables adicionales. Y 3.0 es una técnica totalmente distinta, porque a diferencia de lo que es hasta 2.0, en el cual la computadora va interrogando a cada uno de los dispositivos, aquí los dispositivos en USB 3.0 puede llegar a interrumpir asincrónicamente a la computadora. Y la transmisión isócrona, típicamente streaming de audio y de video, pero fundamentalmente de audio, llega a trabajar hasta 384 megabytes por segundo. Así que permite hacer streaming de video sin grandes problemas. Se mejora el ahorro de energía pasando rápidamente con inteligencia a modos de bajo consumo para aumentar la vida útil de las baterías en los dispositivos que estén alimentados en forma de baterías. Y también se cambia, se crea un nuevo estándar de alta velocidad para los sistemas de adaptación de señales. Nosotros, acá vamos a hacer un paréntesis. En los objetivos de la materia está conectar dispositivos de tipo básicamente USB 1.1. ¿Por qué? Ustedes piensen que trabajar a 5 gigabits por segundo requiere un hardware que no es sencillo, requiere un impreso que no es sencillo, y por lo tanto no está soportado por nuestro microcontrolador. Entonces, nuestro microcontrolador, pensemos que nuestro LPC 1769 tiene más de 10 años en el mercado, y por lo tanto, las restricciones tecnológicas que había en ese momento impedían siquiera pensar en USB 2.0. Es decir, es 1.1 porque está pensado el LPC 1769 para sistemas de adquisición de datos. Entonces, estuve adquiriendo datos en el campo, llego a mi base de trabajo, me conecto y hago la transferencia de los datos adquiridos. Y de hecho, vamos a ver que voy a simular que soy un teclado con ese dispositivo para hacer las cosas más fáciles, y por lo tanto me recontraalcanza con USB 1.1. Entonces, USB 2.0 es para unos pocos microcontroladores. USB 3.0 por ahora no está manejado por microcontroladores estándar, sino que requiere de dispositivos especiales de interfaz, porque no pueden soportar ni transferencias de 5 gigabits por segundo, ni transferencias de 480 megabits por segundo.
¿Alguna duda hasta aquí? Si nosotros estamos mencionando USB 3.0 y 3.1 para que ustedes sepan que existe, para que vean qué tipo de aplicaciones se pueden llegar a utilizar con USB 3.1 y en el futuro que les permita a ustedes elegir apropiadamente o una computadora o un dispositivo. Porque hoy en día, por ejemplo, las computadoras actuales no tienen todos los puertos USB 3.0, sino que pueden llegar a tener, por ejemplo, dos puertos USB 3.0 y dos puertos USB 2.0. ¿Por qué? Porque es caro y es innecesario, no tiene sentido que yo gaste un puerto USB 3.0 para conectar un mouse. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces, ¿por qué USB 3.0? Porque me permite, por ejemplo, manejar tarjetas de memoria a una velocidad razonable, importante, porque me permite hacer transferencias desde unidades de disco. Es decir, piensen que un CD de los primeros que venían en formato de película, que era un sistema bastante primitivo, comprimido, eran 650 megabytes que tenía el CD. Cuando apareció el DVD eran 6 gigas, es decir, 9 veces. Y hoy en día Blu-ray, que por el streaming, por Netflix y por Amazon y por todas esas cosas, quedó un poco de lado, un Blu-ray era de 20 gigas. Entonces 20 gigas, es decir, 31 veces el, 31 veces el CD original, requiere para transferir 20 gigas una velocidad bastante importante. Y ese fue el objetivo de USB 3.0. Acá vemos, por ejemplo, la velocidad de transferencia que es comparable con SATA 3, que es la tecnología que nos permite conectar discos rígidos directamente en la placa madre de la computadora. Entonces, USB 3.0 es equivalente a conectarlo directamente sobre la placa madre de la computadora, sobre el sistema, el bus interno de la compu. Nos permite también USB 3.0 proveer hasta 900 miliamperes, y si le colocamos en el camino hubs, que es un hub vendría a ser como una zapatilla para 220. Entonces, cuando nosotros necesitamos conectar más de un dispositivo en un enchufe, en nuestra casa, conectamos una zapatilla. Aquí las zapatillas se llaman hubs y son inteligentes. No es como en el caso de la zapatilla eléctrica que se ponen en paralelo todos los dispositivos que vaya a conectar, sino que acá hay inteligencia para distribuir los datos y la energía a cada uno de esos dispositivos. Entonces, eso se traduce en que en USB 2.0 se le entrega 500 mA desde la computadora, de los cuales 100 mA pueden ir, lo que aparece aquí en celeste, pueden ir para el consumo interno del hub. Dijimos que el hub es inteligente y que por lo tanto va a consumir energía. Y se le asignan 100 mA. En el caso de USB 3.0 se puede llegar a entregar hasta 900 mA, de los cuales hasta 150 mA pueden ser consumidos por el hub. Comparación de performance, una película en un Blu-ray de 25 GB, si lo hiciéramos, lo transfiriéramos con USB 1.0, nos llevaría 9 horas y pico, mientras que en USB 3.0 la transferencia nos dura poco más de un minuto. Esto es
significativo para tratar de ver a qué campos nos dedicamos con USB 3.0. Porque no tiene sentido, insisto, conectar un mouse sobre USB 3.0. Entonces, en repaso, arrancamos con la versión 1.0 en el año 96, la 1.1 en el 98, que fue la primera que tuvo sentido comercial, fines comerciales, se empezó a difundir. 2 años después apareció 2.0 y en el 2008 apareció 3.0 y hoy en día tenemos versiones posteriores 3.1 y 3.2. Fue necesario adaptar el sistema operativo, Windows 7 en aquel momento, y Ubuntu desde la versión 10.4 la soportan, es decir, permiten manejar USB 3.0. Hablemos un poquito de las características y la topología. USB es una forma de comunicación absolutamente jerárquica. Es decir, vamos a tener lo que llamaríamos, en el caso de comunicación serie intraplaca, lo que llamábamos un master, que aquí se llamará host. Y tendremos dispositivos conectados, serán devices. Típicamente, una configuración es que la computadora actúe como host y que el mouse, que el teclado, actúen como devices. ¿Cómo lo podemos ver nosotros eso desde nuestro mundo de microcontroladores? Es decir, nosotros nos orientamos hacia los sistemas embebidos y para nosotros la PC es un medio que usamos para el desarrollo, solamente para el desarrollo o para la presentación de resultados. Si nosotros no nos metemos adentro de la arquitectura de la PC. Entonces, ¿por qué nos interesa hablar de host a nosotros? Perdón. Porque en el caso que quiera conectar, por ejemplo, un pendrive, me atraganté. En el caso que quiera conectar un pendrive para leer directivas o para transferir resultados de la adquisición, para leer o escribir ese pendrive, el microcontrolador tendrá que comportarse como host, así como master. El pendrive va a actuar como esclavo, es decir, como device, como dispositivo. Voy a poner otro ejemplo que es un poquito más complicado, pero que es real. Nosotros desde la universidad, hace muchos años, trabajamos con una empresa que distribuye en el país unas impresoras muy elaboradas que se llama multifunción. Son impresoras que permiten imprimir a gran velocidad en distintos formatos, intercalar en forma automática distintos archivos para que salga luego directamente para abrocharlos o para encuadernarlos. Son máquinas caras, grandes, importantes. Permiten escanear, permiten enviar faxes, fotocopiar. Bueno, son máquinas importantes, grandes. El gran negocio de esas empresas que distribuyen no es vender las máquinas, sino que es alquilarlas y venderles los suministros. Es decir, los suministros significa los cartuchos de tóner, repuestos de distinto tipo. Por lo tanto, es necesario saber minuto a minuto u hora a hora
lo que están consumiendo realmente. Si es todo un mercado muy complicado, en el cual, por ejemplo, los cartuchos tienen inteligencia, de manera que cuando uno imprime, por ejemplo, 10.000 copias, ya sea que las copias estén en blanco, se computa como una copia, y cuando llegan a las 10.000 copias, aunque tenga todavía toner, el cartucho queda inactivo, forzando que de esa manera uno tenga que comprarle a la empresa un cartucho inteligente. ¿Por qué? Porque la impresora no funciona con un cartucho que no tenga diálogo con la impresora. Es decir, no puedo poner un cartucho común y no puedo rellenarlo porque si llegó a las 10.000 copias, no tengo forma de recargarlo y resetear ese contador de copias. Bueno, entonces, hay enormes Marce, instalaciones. Sí, ¿te, te puedo hacer una pregunta? ¿Estás cambiando de la presentación o sigue en características y topología? sí, características de topología. Está bien, está bien. Perdón, perdón. Porque estamos hablando de generalidades para después meternos un poco más en el detalle. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, decía entonces que hay grandes establecimientos, grandes empresas que contratan el servicio con una enorme cantidad de impresoras multifunción, de estas que les digo. Están todas conectadas a través de una red cableada o una red inalámbrica. Y de esa manera, en forma remota, el, el distribuidor de estas máquinas puede estar viendo los contadores internos que tiene cada una de estos equipos. Ese es su gran negocio. De esta manera, por ejemplo, imaginemos un edificio enorme, el Banco Nación, el que está en Plaza de Mayo. Es un edificio antiguo en el cual, y créanme que lo que estoy diciendo es en serio, había dos impresoras que no se sabía físicamente dónde estaban. Pero bueno, estaban conectadas a través de la red y por lo tanto se podía acceder a esos contadores. Ahora bien, imaginemos el gerente de la sucursal del banco. Tiene su propia impresora. Esa impresora es para documentos restringidos, que no seguramente el gerente no quiere que una decisión qué sé yo, de ejecutar un préstamo que no se pagó aparezca en la impresora que está en el pasillo. Entonces tiene su propia impresora. Es una impresora de poco uso, entonces no se justifica poner una impresora de las que usan toner, sino que se justifica poner una impresora con chorro de tinta porque el consumo es bajo y el uso es esporádico. Entonces, ¿cómo se hace para acceder a los contadores de esta impresora que está conectada por USB a la computadora del gerente? Bueno, en ese caso lo que se hace es intercalar un microcontrolador que actúe como puente, actúe como lo que se llama como gateway. Por un lado, se conecta a la red de la empresa solamente para poder acceder a los contadores internos de uso de la impresora, y tiene de ese microcontrolador salida por un lado hacia la impresora USB y por otro lado hacia la PC también por USB. Entonces tengo un microcontrolador que va a actuar como puerta de enlace, como gateway. Recibe directivas desde el puerto de red Ethernet y las transforma a USB. Entonces, por un lado, para la impresora va a actuar como host. Y por otro lado, hacia la computadora va a actuar como device. Es decir, que necesitaré dos canales USB programables. Uno
para programarlo para que actúe como host y otro para programarlo para que actúe como device. Entonces, para el lado de la PC va a actuar como device, para el lado de la impresora va a actuar como host. Entonces, mi LPC 1769 me permite hacer eso. Me permite, si bien este tiene un solo puerto USB, me permite, por un lado, comunicarme, programarlo para que actúe como device o como host. ¿Quedó claro el ejemplo? Las familias subsiguientes de microcontroladores, los Cortex M4, ya empezaron a traer dos puertos USB, pensando en este tipo de circunstancias. Nuestro LPC 1769 tiene un puerto Ethernet también, con lo cual podría actuar bastante bien como, eh, como este gateway que estamos diseñando. Bien. USB tiene ciertas particularidades. Perdón, me olvido un detalle. Es decir, no es todo el mundo blanco y negro como host y device, sino que hay una alternativa intermedia que se la llama on the go. On the go quiere significar, por ejemplo, que no es los dispositivos no son ni plenamente host ni plenamente device. Como por ejemplo, cuando yo a mi teléfono le conecto un pendrive. Entonces, en ese caso, el teléfono no tiene las características de host, sino que es algo intermedio. O cuando yo al teléfono lo conecto a una impresora para imprimir fotos, también, digamos que es un diálogo en el cual temporariamente se intercalan funciones entre host y device, entre teléfono e impresora. No es digamos, on the go tiene ciertas falencias, ciertas facilidades desde el punto en que es recomendable que los dispositivos sean de la misma marca. Es decir, que no funciona, no necesariamente funciona confiablemente de distintas marcas porque hay ciertos huecos en la especificación que han sido tomados, interpretados de distinta manera por distintos fabricantes. Lo importante es que, ahora seguíamos con esto, USB se puede conectar en cualquier momento, no tengo que apagar la computadora, se leen automáticamente las características del dispositivo. Ustedes habrán visto cómo es el procedimiento cuando conectan un pendrive nuevito a la computadora, que está un ratito pensando y uno ve que aparece un globito avisándoles que se ha instalado un nuevo dispositivo que es, y ahí le aparecen los detalles, un pendrive SanDisk 256 GB, bla, 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 número de serie tal. El sistema operativo reconoce automáticamente la conexión y, muy importante, la desconexión tiene que hacerse en forma prolija, es decir, arrancar el pendrive de la computadora sin extraerlo desde el punto de vista del sistema operativo, de la opción que nos aparece en las funciones de Windows, de Mac o de Linux para extraerlo. Es decir, primero hay que apagarlo y después recién extraerlo. Y ahí dice el cartelito, dice, ahora su dispositivo puede ser removido satisfactoriamente. Eso es por razones eléctricas y por razones del sistema operativo. Automáticamente se carga y se descarga el driver, es decir, el programa de manejo. Cuando yo conecto un pendrive, se fija en el historial si ese pendrive ya se fue conectado anteriormente. Si fue conectado anteriormente, en forma transparente para el usuario, se habilita, se carga en el sistema operativo ese driver. En caso contrario, se procede a instalarlo.
todo se autoconfigura. No tengo ninguna llavecita, ningún conector, nada raro, sino que lo conecto y empieza un diálogo de configuración, que se llamará el proceso de enumeración. Este proceso lo que hace es algo similar a conecto un dispositivo. La computadora, el host, dice, buenas, ¿quién sos? Entonces el dispositivo dice, hola, ¿qué tal? Yo soy un pendrive. Del otro lado de la computadora le pregunta, bueno, contame un poco más de vos. Bueno, no, yo soy un pendrive USB 2.0, que mi fabricante es SanDisk, y bueno, está bien, dice el host ahora, SanDisk, pero ¿qué modelo? ¿Cómo querés que te trate? No, soy un SanDisk de 64 GB y vamos a trabajar en USB 2.0 en el modo Burst. Bueno, todo ese diálogo se da a través de tablas que tiene internas el microcontrolador. Es decir, todos los dispositivos USB tienen un microcontrolador o una FPGA adentro. Depende de la velocidad. Entonces, este diálogo se da a través de tablas que están dentro del microcontrolador. Entonces, el microcontrolador no improvisa en ese momento, sino que va a ir a leer esas tablas y se las va a ir transfiriendo al host, es decir, a la PC, en forma ordenada. Es un diálogo que está bien establecido, el contenido de las tablas es bien establecido y esas tablas reciben el nombre de descriptores. Entonces tendremos todo un conjunto de descriptores dentro del microcontrolador o de la FPGA que está dentro de nuestro dispositivo e irán dialogando, transfiriéndole de a poco los datos que requiera el host. Aquí no tenemos conflictos ni de direcciones, ni de interrupciones, ni nada que se le parezca. Hay un único conector con distintas opciones en cuanto a velocidad. Se pueden llegar a conectar hasta 127 dispositivos y, de acuerdo con la versión de la norma, será la longitud que pueden llegar a tener los cables como máximo, porque los cables son cables reales con parámetros parásitos. Los dispositivos se pueden alimentar por el mismo cable si aceptan la corriente máxima que puede llegar a entregarles el hub que nosotros estemos utilizando. Automáticamente los dispositivos pasan a bajo consumo, buscando optimizar el uso de la energía. Vamos a ver que se trabaja con CRC. En Digitales 1, ¿vieron CRC ustedes? Sí, vimos, pero Bueno, si me preguntas ahora, el no me concepto acuerdo. lo tienen. Sí, Digamos sí. que es una forma en la cual se detectan y se corrigen múltiples errores en un paquete de datos. Es decir, yo me imagino como que el archivo que estoy transmitiendo está constituido de paquetes de datos y cada paquetito de datos que yo transmito le genero un CRC, el receptor recibe el paquetito de datos y el CRC y le permite ir verificando dónde tengo errores y corregirlo. Es decir, corregir, de acuerdo con el CRC que utilice, un conjunto de bits que puedan venir con error en el paquetito de datos. Eso es lo importante para recordar para nosotros para CRC. Entonces, ahí es detección y corrección automática de errores. Y esto es importantísimo, créanme, no hay necesidad de abrir la PC. Aquí tenemos una estructura típica de el host, que lo que tiene el host, los conectores que tiene el host, se los llama root hub, es decir, hub raíz, y a partir de ahí empiece
empieza la conexión. Normalmente una PC tiene dos puertos USB, es decir, un host tiene dos puertos USB, al cual le puedo conectar directamente un dispositivo o le puedo conectar un hub. En este caso, el hub es alimentado a través del bus, por eso se llama bus powered, alimentado a través del bus. Es decir, que acá lo único que tengo es un cablecito que me va al root hub que tiene el host. Entonces aquí conecto un dispositivo, otro dispositivo y otro hub. Entonces fíjense que aquí me podía entregar, por ejemplo, 500 mAh, de los cuales este hub se consume 100. Acá me puede entregar 100 mAh, entonces este segundo hub no alcanza a alimentarse y poder conectar dispositivos. Por lo tanto, este segundo hub tendrá que estar autoalimentado, es decir, no alimentado a través del bus porque no alcanza. Entonces, autoalimentado significa que tendrá un cargador, una fuente conectada a la pared. Es decir, esto es el concepto de autoalimentado, self-powered. Los cables tienen algunas características especiales. Tenemos por un lado el cable que es el que va a la PC, es decir, la PC estamos acostumbrados a verla nosotros con los conectores USB rectangulares, y eso es lo que habitualmente vemos. Y hacia el lado del dispositivo es este conector tipo casi cuadrado, con los chanfles acá de polarización. Entonces, el cable, en este caso, es un cable bien polarizado, en el sentido que no puedo intercambiar ambos lados, sino que está bien claro que esto va hacia el host y esto que va hacia el device. Este conector no es tan visto porque normalmente ni en el mouse ni en el teclado, que son los principales conectores en las PCs de escritorio, vamos a tener este conector por el tamaño y por el costo, sino que directamente va del cable al puerto USB. Entonces, esto lo vemos habitualmente en impresoras o en algún dispositivo fuera de lo común USB. El on the go es lo que permite actuar en forma indistinta como host o como device según las circunstancias. Es decir, que alternativamente va intercambiando funciones. Permitiendo, bajo el control del programa que comanda, de la aplicación que los comanda, cambiar de papel, es decir, hacer un ratito de host y hacer un ratito como device. Esto es aplicable fundamentalmente a teléfonos celulares, a cámaras fotográficas, a algunos de los iPod, y que la finalidad es buscar simplificar el conexionado y bajar el costo del sistema de conexionado. Entonces, por ejemplo, una cámara fotográfica, y acá es la cámara fotográfica conectada al iPod para, de esta manera, transferir las fotos y verlas en el momento. O a una impresora que me permita, esta es una impresora Polaroid, que me permite sacar directamente en el momento copias color de buena calidad y estabilidad. Bueno, los dispositivos conectables, bueno, acá tenemos todo lo que ustedes se imaginen en la vida cotidiana. USB es en este momento la forma de conectividad más popularmente utilizada, y para todo lo que se nos ocurra. Conexión. El conector rectangular, que es el que va al host, se lo llama conector A. Puede ser conector A macho o hembra. Entonces, normalmente el que está en la PC es el hembra y el que está en el cable es el macho.
El rectangular que va al device es el que se llama B. Este es el cable, el conector USB estándar, y está estipulado bien qué es cada cable. Entonces, fíjense ustedes que tenemos menos y más. Esto significa alimentación, y tenemos de más y de menos, lo cual nos da el índice a nosotros que vamos a trabajar con una técnica de comunicación diferencial. Si no está referida a tierra, sino que por razones de confiabilidad es conexión diferencial, y de esa manera somos mucho más inmunes al ruido. Entonces, aquí tenemos entonces también en el cable rectangular, tenemos alimentación positiva, negativa, de menos y de más. Entonces, ese es el estándar A y este es el estándar B, al que va al host y el que va al device respectivamente. Y está definido también por los colores del cable, que es cada uno de estos conectores, de estos pins de conexión. Entonces, este sería un conector estándar A macho, y este sería un conector estándar B macho también. La impedancia característica es de 90 ohm más menos 15%, y las señales se llaman de más y de menos. Si normalmente, salvo un caso en particular, una situación en particular, actúan en forma diferencial. Y hay solamente un caso en que las dos se mueven simultáneamente hacia de menos. Conectores. Entonces dijimos tipo A, tipo B, mini A y mini B, micro A y micro B. La diferencia fundamental entre mini A y micro A es el tamaño, la separación. Ahora lo vamos a ver cuando rearranquemos la clase, lo vamos a ver por medio de cables concretos. Y en el caso de USB 3, aparece un segundo piso de conectores. Digamos que la parte de abajo, fíjense que son iguales. Detalle, las líneas de alimentación son más largas que las de datos. ¿Por qué? Para garantizar que cuando se conectan las líneas de datos ya se conectaron las de alimentación, para garantizar que está conectado a tierra. ¿Por qué? Porque si conecto dispositivos, piensen ustedes que la PC está conectada sobre una fase de la atención domiciliaria y la impresora está conectada sobre otra fase. Significa eso que las tierras pueden estar con diferencias de tensión importantes. Entonces, si conecto primero los cables de señal, voy a tener una diferencia importante de la referencia de esos cables de señal, y por lo tanto puedo llegar a dañar los transceptores. Eso pasaba mucho en comunicación serie. Aquí vemos claramente la diferencia entre USB 2.0 y 3.0. Y un detalle significativo: el color USB 3.0 es color celeste. USB 2.0, el plástico es negro. Y acá vemos dos opciones. Una es la del conector 3.0, privilegiado en el ancho, y la otra opción es el conector 3.0, que se utiliza fundamentalmente en los discos, pero que se privilegia la longitud, es decir, poca altura, y se privilegia el ancho más precisamente. Después vamos a ver ejemplos de todo esto. La tendencia actual es que las computadoras, sobre todo las notebooks, que es lo más frecuente, vengan con conectores, en lugar de tener este tipo de conectores por el tamaño, vengan con conectores micro C. Es decir, el micro C es el que es redondeado y que se puede conectar indistintamente en un sentido o en el otro. Es decir, es de la altura del micro
pero que se puede conectar indistintamente porque no tiene polarización como el micro B. Aquí vemos entonces más en detalle el conector 3.0, en el cual vemos la tensión de alimentación, tierra, de más y de menos, este sería la parte 2.0, y luego vemos la parte de ground, recepción para USB 3.0 y transmisión para USB 3.0, es decir, la parte específica de USB 3.0. El cable de 2.0 es un cable bastante común, bastante sencillo, en el cual tenemos la parte de alimentación y la parte de datos, en el cual va a través de un par trenzado. Y todo esto blindado, es decir, un par trenzado para que de esta manera, si hay un ruido externo, se induzca simultáneamente en ambos conductores, pero por el hecho de ser diferencial y trenzado, es como si colocara dos pilas en oposición y tienden a cancelarse. Fíjense que en el caso de 3.0, la cosa es un poco bastante más complicada, en el cual tenemos blindaje, pero tenemos todo un conjunto de manojos de cables. Acá tenemos 4 manojos de cables, y tenemos también esto que aparece aquí, que son tensores de plástico para evitar que se deforme el cable, porque si no lo colocara, el cable se podría llegar a deformar. Es decir, vendrían a ser como cables de plástico. Existen placas para conectar en PCs de escritorio más o menos viejas, en las cuales me permite generar 2 puertos USB 3.0, pero me tengo que conectar sobre el bus de alta velocidad de la PC. Aquí claramente vemos la diferencia entre el conector USB 2.0 y el conector USB 3.0. El color y la altura interna así lo marcan. Entonces 3.0 no reemplaza a 2.0, sino que coexisten de acuerdo con el tipo de aplicación en el cual se quiere usar. Es bidireccional, asincrónica, con mayor capacidad de corriente, y permite transferencias de tipo burst, es decir, por ráfagas. Es decir, transferencias de ahora transmito un paquete de datos, no transmito nada. Y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos 3.1, que es una variante de 3.0 que nos permite trabajar a 10 gigabits por segundo. Y de esta manera, acá está mal, nos permite transmitir a 1250 megabytes por segundo. Y acá entonces tenemos, este es el conector tipo C, en el cual está redondeado los bordes, y acá tenemos el conector tipo A macho del USB 2.0, el A macho USB 3.0, el micro USB tipo, tipo A. Acá tenemos el USB 3.0 en forma horizontal. Este sería el mini USB, fíjense la diferencia de alturas que tenemos en uno y el otro. Este sería el USB 2.0 tipo B, y cable, este se llama downstream y upstream, es decir, todo está visto, conector que va a la computadora. En el caso de la longitud de los cables, tenemos 3 metros para USB 1.1, para 2.0 5 metros, y USB 3.0 no especifica la longitud del cable, sino que la longitud del cable lo que va a terminar es definiendo la velocidad máxima de la comunicación. Se recomienda 3 metros
para el AWG, que es American Wire Gauge, que es la forma de especificar los cables que hay en América del Norte. A AWG22 se recomiendan 3 metros de longitud máxima. ¿Cuándo voy a usar USB? Cuando tenga que leer o escribir discos de estado sólido, SSD, cuando tenga que procesar datos, por ejemplo, para videos y estar viendo la parte de control, cuando tenga que hacer transferencia de cámaras fotográficas o de grabadoras de video. Durante muchos años las grabadoras de video utilizaban FireWire. Hoy en día se ha estandarizado todo en USB 3.0, inclusive por el conector, y como vamos a ver un ratito. Las empresas que están trabajando en USB 3.0 son las más importantes que ustedes se imaginen: Intel, Microsoft, Hewlett Packard, y acá empiezan las nuestras, es decir, Atmel, NEC, Analog Devices, AMD, y así sucesivamente. Distintas empresas, la mayoría son japonesas o chinas, que trabajan en el mantenimiento, y acá terminamos de ver las otras también trascendentes: Qualcomm, Renesas, Sony, ST. ¿Alguna pregunta? ¿Están despiertos todavía? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, entonces hacemos un corte y retomamos dentro de 15 minutos.